Jesucristo. Amén. El tema de hoy he titulado Emociones en cuarentena. ¿Qué les parece el título? Emociones en cuarentena. Esta generación, no hay duda, no habíamos vivido algo como lo que ahora vivimos. Quizás generaciones pasadas han vivido situaciones como las guerras mundiales y otra clase de pandemias y conflictos globales, pero a nosotros no nos había tocado vivir algo así. Los impactos de la pandemia han sido en todos los órdenes. Vuelvo a comentar el tema económico. Hay industrias que literalmente han colapsado y que les va a costar trabajo recuperarse, como la industria o el sector de turismo. Va a ser complicado. Será un tema ya de desafío mayor en las próximas semanas y meses y quizás años. Hay negocios, sabemos, que incluso les ha ido mejor económicamente, han incrementado sus ventas. Tenemos un muy querido amigo de la congregación que es un alto ejecutivo de esa compañía que transporta mercancías y que las lleva de lugares a sus hogares, FedEx, y ellos han tenido una carga de trabajo enorme. Sin embargo, también los riesgos han sido muy serios, muy severos. Han fallecido compañeros de trabajo porque es uno de esos sectores que no han detenido por lo estratégico de lo que hacen. Y es evidente que todos hemos perdido algo en esta pandemia. Algunos, hablando otra vez de la economía, hemos perdido a lo mejor algo de ahorritos que teníamos por ahí, no se diga ingresos, proyectos cancelados o postergados, oportunidades que se nos están escapando, y lo más lamentable, muchos han perdido a sus seres queridos. Eso es lo más triste, que hay personas que han fallecido durante esta pandemia y han provocado ese dolor en el hogar. Todos hemos perdido algo, pero como toda crisis, las crisis presentan también oportunidades. Creo que también hemos ganado algo, y no me estoy refiriendo al volumen en la cintura o al peso. Hemos ganado, por ejemplo, el aprecio, hemos incrementado nuestro aprecio por la familia, pienso yo que eso es algo que hemos aprendido, por la salud, el cuidado por la salud. También no sé cuál sea su experiencia, pero en el caso de su servidor hemos entendido que se puede vivir con menos. De hecho, con poco podemos satisfacer las necesidades primarias, y eso creo que es de las, entre otras buenas lecciones que nos ha dejado este fenómeno. Pero hay un aspecto que el aislamiento ha puesto a prueba, y es justamente nuestras emociones. La Secretaría de Salud, ustedes saben, da una conferencia todos los días, y no solamente trata el tema del cuidado de la salud fisiológica, también ya han dado una sección para el cuidado de la salud mental, la salud emocional. Y hablando de ese tema, platicando con hermanos de la congregación, muchos nos han manifestado que gracias a la realidad de la presencia de Jesucristo en sus hogares, experimentan paz en medio de la crisis, gozo, una alegría que literalmente el Espíritu Santo les imparte en medio de situaciones y momentos complicados. ¿Qué haríamos en este tiempo si nuestras emociones no fuesen controladas, dirigidas por el Espíritu de Dios? Y algunos en medio de este confinamiento también han enriquecido su relación con Dios, porque han tenido más conciencia de quién es Dios, de los cuidados y provisiones del Señor, y han sentido verdaderamente la realidad de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio. Sin embargo, aceptémoslo. No son muchos los que tienen esta condición de deleite, de gozo, de paz, de seguridad. Por el contrario, muchos están sufriendo, y sufriendo mucho: ansiedad, temor, preocupación, la ira descontrolada y causante incluso de afectación de las relaciones interpersonales, porque la ira fuera de control promueve muchas cosas negativas en el ser humano. Así es que yo creo que es importante que en este tiempo de confinamiento, de aislamiento, podamos abordar este tema
desde el punto de vista de la palabra del Señor. Así es que, ¿qué dice el Señor acerca de las emociones? Yo te quiero compartir algunas verdades extraídas de la palabra del Señor. Si estás tomando nota, iré comentando cada uno de los enunciados en cada aspecto que quiero abordar. ¿Qué dice entonces el Señor sobre las emociones? ¿Qué dice la Biblia acerca de las emociones? Primera gran verdad, y esta es muy importante: Dios nos hizo con emociones. ¿Por qué los seres humanos tenemos emociones? Porque así nos hizo Dios. Dice la Escritura que fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. Dios tiene emociones. Y qué mejor que observar la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran paradigma y modelo. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús sintió compasión, y eso implica emociones. Él sintió compasión por un grupo de personas que le habían seguido para escuchar sus enseñanzas, y como no tenían que comer, Él hizo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Jesús lloró, fue conmovido a llanto por cuanto vio que su amigo Lázaro había fallecido y todas las implicaciones de ese momento. Jesús lloró en otra ocasión cuando estuvo delante de Jerusalén y vio, ¿verdad?, en una visión del futuro, cómo vendría una disciplina tremenda a esa ciudad. Nuestro Señor Jesucristo se enojaba. Sí, el Señor se enojaba. Se enojó con los mercaderes del templo que estaban haciendo mal uso de lo que Dios quería que ahí ocurriera en el templo. ¿Saben ustedes que Jesús incluso se angustió y se entristeció en gran manera en el huerto de Getsemaní? Jesucristo también, dice la Escritura, que se alegró, pero muchísimo, se puso muy contento. Algunas versiones bíblicas dicen sobre este tema que comento en un segundo, que incluso Jesús saltó de gozo, de alegría, cuando vio a 70 discípulos de él que regresaban de una campaña evangelística. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tiene un encuentro con un centurión que le dice: no vayas al lugar donde quiero que hagas el milagro de sanidad de un siervo mío, solamente di la palabra. Dice la Escritura que él se maravilló, se asombró positivamente por la fe de este hombre. Y saben que nuestro Señor Jesucristo también tiene náuseas no solamente causadas por un asunto de mala digestión, sino náuseas de tipo emocional y espiritual por los que son tibios espirituales. Así es que la Biblia claramente dice que Dios aborrece, abomina, se ríe el Señor. ¿Saben de qué se ríe el Señor? Nuestro Dios se ríe de los que conspiran contra los justos, contra los hijos y las hijas de Dios. No hay duda que el Señor tiene pasión por las almas, y especialmente sí por su iglesia, pero por supuesto también por los perdidos. También dice la Escritura que el Señor se goza, se deleita, tiene sumo placer cuando cuenta con un pueblo fiel y leal a Él. Pero por otro lado, Dios no tiene miedo, no sufre de ansiedad, nunca se frustra y jamás tendrá pérdida de dominio propio. Esa clase de emociones en realidad son deformaciones que hay en nosotros los seres humanos, pero como resultado de la caída. Así es que primera gran verdad, y es importante saberlo: Dios nos hizo seres con emociones, por cuanto somos hechos a su imagen y semejanza. Una segunda verdad acerca de este tema es una pregunta: ¿pero por qué Dios nos dio emociones? Porque las emociones las tenemos para usarlas en nuestro beneficio, a nuestro favor. Las emociones nos permiten apreciar a Dios, encontrar deleite y placer en Dios y en todas las cosas buenas que nos otorga. Sí, Dios nos dio emociones en primer lugar para deleitarnos en Él. Dice Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo claramente nos revela algo: que los que creemos en Dios encontramos sumo deleite en Él. Si no tuviéramos emociones, seríamos meramente robots. Por eso nos llamamos seres humanos, porque somos seres con emociones, no seres emocionales. Muchas veces somos emocionales, somos seres con emociones. En un momento explicaré ese concepto. Pero
Dios entonces también nos da la capacidad a través de las emociones de disfrutar sus favores, sus bendiciones. Dice Eclesiastés 5:19 lo siguiente: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién da las riquezas y bienes? ¿A los hijos y a las hijas de Dios? Dios. También les da la facultad para que coman de ellas. Gloria al Señor. Imagínese tener muchos recursos para comprarte el mejor banquete y tú adolecer de un problema de salud y no poder disfrutarlos. Bueno, dice la Biblia que Dios da tanto riquezas como bienes, pero la capacidad de comer de ellas. Pero escucha la última parte del versículo: y goce de su trabajo. Y goce de su trabajo. Y esto es don de Dios. ¿Por qué entonces las personas tenemos alegría, satisfacción cuando hemos hecho un trabajo con responsabilidad, con empeño, con dedicación, con calidad? ¿No nos sentimos satisfechos y hay placer en ello? Dice la Escritura, eso es un don de Dios. ¿Cómo se siente un padre de familia después de haber tenido una jornada laboral a lo mejor complicada, difícil, pero regresa a casa con provisión para los suyos? Ay, hay deleite, hay satisfacción. Una bendición que tiene aquí una de las personas que están en esta limitada audiencia, en este salón, mi hija Paulina, tiene una bendición. Paulina, cómo come todo el día. Todo el día se la pasa abriendo el refrigerador y no aumenta de peso. Eso es un don de Dios. Pero cuando yo veo esa acción en mi familia, como tú padre de familia probablemente también, que tus hijos pueden hacerse de un bocado por cuanto Dios te ha bendecido en tu trabajo, ¿no te causa eso una enorme satisfacción? Entonces Dios nos da las emociones, en primer lugar, mis hermanos, para deleitarnos en Él, gozarnos con Él, pero por otro lado para también disfrutar las cosas buenas que Él nos ha dado. ¿Y no es cierto que las emociones también enriquecen las relaciones interpersonales? Dice la Biblia: gózate con la mujer de tu juventud. Es un hebraísmo, ¿verdad? Es poesía bíblica. ¿Quién es la mujer de tu juventud? Es la esposa. Y por ende, el esposo. Gózate. ¿Y cómo me voy a gozar con mi esposa? ¿O la esposa con el esposo? Pues cuando comparten cosas que les causan placer, deleite. Y esa es la voluntad del Señor. Así es que, mis hermanos, la segunda gran verdad acerca de las emociones es esta. ¿Por qué Dios nos da emociones? Para deleitarnos en Él y gozarnos de las cosas buenas que nos da. Sin embargo, hemos de comentar que las emociones negativas, y abordaré en un momento ese asunto, las emociones negativas, aún las emociones negativas, también nos pueden conducir a buscar a Dios. Aún una emoción negativa puede ser usada para nuestro bien. Por ejemplo, ¿no es cierto que un hijo y una hija de Dios, cuando le embarga la tristeza, espontánea y naturalmente busca gozo y consuelo en el Señor? O cuando estamos agredidos, invadidos de angustia, de miedo por alguna circunstancia que nos está ahí atacando, agrediendo, lo natural en un hijo y una hija de Dios es que busquen en el Señor la paz, la fortaleza. Así como el salmista nos dice tanto acerca de cómo en condiciones emocionales difíciles él buscó al Señor. ¿Quieres saber toda la gama de emociones que la Biblia refiere y que tiene un ser humano? Lee el libro de los Salmos. Allá aparecen registradas todas las emociones que tenemos los seres humanos y que producto de ellas fueron movidos a buscar al Señor. Por eso digo que a veces las emociones negativas bien administradas nos mueven a buscar al Señor. Dice Salmo 34, por ejemplo. Salmo 34, versículos 4 y 6. Salmos 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué fue lo que movió al salmista a buscar a Dios? El temor, el miedo. Y el versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué motivó al salmista a buscar al Señor? La angustia. Temor y angustia enfocados, canalizados en el Señor, nos permitirán recibir de Él.
paz, consuelo, fortaleza, seguridad. ¿Y qué cuando nos equivocamos? Cuando cometemos yerros delante del Señor, desobedecemos su palabra conscientemente, a veces inconscientemente. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos deja entender y sentir culpa, es decir, la responsabilidad por desobedecerle al Señor. Y eso provoca una emoción, un sentimiento. Pero repito, el hijo y la hija de Dios, ¿qué hace ante la culpa? Busca el perdón del Señor. Y podríamos así seguir comentando esta verdad, que las emociones Dios nos la dio para deleitarnos en Él, en sus bendiciones, pero aún las negativas nos conducen a buscarlo a Él como la fuente de nuestra solución. Tercera gran verdad acerca de las emociones, que no nos deben dominar. Las emociones son poderosísimas, pero no nos deben dominar, porque una emoción fuera de control nos destruyen y pueden destruir a otros. Tercera gran verdad acerca de las emociones: no nos deben dominar, puesto que fuera de control las emociones pueden destruirnos y destruir a otros. En un momento particular de su ministerio, el profeta Elías se frustra porque la respuesta que él esperaba que el pueblo tuviera para Dios, el Dios que él estaba exaltando, el Dios que él estaba glorificando incluso a través de milagros, pues el pueblo no reaccionó con el celo y con la pasión que él pensaba Elías debía reaccionar. Y fue tal su frustración y su enojo que cayó en un estado tremendo de depresión, tanto que quiso que se le quitara la vida y le dijo a Dios: quítame la vida. Quiere decir entonces que una emoción fuera de nuestro control nos puede llevar a situaciones destructivas como la depresión. ¿Qué decir de la pasión sexual? La pasión sexual fuera de control produjo grandes agravios, problemas en la casa del rey David, provocando adulterio, homicidio, incesto. Qué terrible, ¿verdad? Cuando una pasión descontrolada nos llega a dominar, nos va a destruir y va a destruir a otros. En un momento de ira, allá en el huerto de Getsemaní, el apóstol Pedro, queriendo defender a nuestro Señor Jesucristo, cuando llega ese contingente de soldados, saca la daga que naturalmente usaban los hebreos en aquel tiempo, los judíos, y él, no crean que él tiene mucho tino, ¿verdad? Fue muy certero como para cortarle la oreja a un varón llamado Malco. No, él quería matarlo. En un momento de ira descontrolada, una persona puede llegar a cometer homicidio. En un momento de ira descontrolada, una persona puede decir palabras tan hirientes que son como una bala de una pistola que ya no regresan, hacen su impacto y destruyen. Incluso la ira descontrolada, si se prolonga en el tiempo, causa enfermedades. Mucho se ha ido descubriendo acerca de las emociones dañinas, cómo afectan la salud. Cuando Pedro, gobernado por el miedo, pues fue movido, después de haberle hecho promesas a Jesucristo, fue movido a huir, a esconderse y a negar al propio maestro. ¿Y qué decir de la vergüenza? La vergüenza nos limita. La vergüenza nos impide intentar algo y no nos concede, cuando somos dominados por ella, arriesgarnos para crecer, para aprender, para lograr. Incluso algunas emociones mal administradas provocan cierta adicción. ¿Sí? ¿Por qué las personas inicialmente se drogan? Buscan placer, buscan una emoción especial. O el alcohol o el tabaco, ese tipo de sustancias químicas. En el fondo lo que están buscando es un placer, una emoción especial, una emoción placentera. Incluso los estudiosos del tema del adulterio llegan a concluir que no es tanto el deseo sexual lo que mueve a un casado, una casada a cometer adulterio, es la búsqueda de nuevas sensaciones. Interesante, ¿verdad? O los juegos de azar, o señoras, caballero, ahí le puedes decir a tu esposa: ahí te hablan. Digo, solo se aplica. Las compras compulsivas provocan un placer también. La adquisición de bienes y productos que nos mueve a hacer compras compulsivas. Una cuarta verdad acerca de las emociones. Creo que esta es también bien importante, se toma poco en cuenta.
no nos deben condicionar para hacer lo correcto. No porque sienta o no sienta algo, no porque tenga o no tenga cierta emoción y placer en ello, es que yo debo hacer o dejar de hacer lo correcto. Lo voy a repetir, las emociones no nos deben condicionar para hacer lo correcto. Y para eso te voy a dar ejemplos. Y si nos identificamos con los siguientes, no es mera coincidencia. A veces decimos, y por supuesto estoy generalizando, ya no siento amor, ya no siento cosquillitas en el estómago, ya no siento que la quiero, ya no siento que lo amo. Y cuando un ser humano se engancha en ese tipo de consideraciones, no está muy lejos de la ruptura conyugal. Y yo he escuchado el argumento, ahora es común. ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Porque ya no sentimos amor. No, es que el amor no es un asunto de sentimiento, pero estamos tan vinculados y condicionados a reaccionar por emociones que cuando ya carecemos del placer, el deleite que originalmente nos daban, decimos, no, esto ya no es válido para mí, ya no lo quiero, incluso ya no sirve, ya no me provoca lo lindo que antes me provocaba. Algunos podrían decir, hoy no sentí a Dios en la reunión de la iglesia, hoy no lo sentí. Por lo tanto, la falsa conclusión es esta, que el grupo de alabanza no se condujo como debió hacerlo, que el predicador no estaba ungido por el Señor y que definitivamente en esa iglesia no está Dios. No sentí a Dios. No es un asunto de sentimiento, ese tipo de cosas. Otros más pueden decir, no ofrendo, no diezmo porque no lo siento. O no ofrendo, no diezmo porque francamente me molesta hacerlo. No, las emociones, repito, no nos deben condicionar a hacer lo que Dios nos pide hacer. Yo creo que estos ejemplos que te doy no son más que un indicador de algo: inmadurez espiritual. Uno debe como quiera hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable en el sentido de la satisfacción que provoca el vivir en el centro de la voluntad de Dios. No necesariamente agradable en el sentido del placer que me pueda producir. Quinta verdad acerca de las emociones. Te voy a hacer una recapitulación. Si estás tomando nota, número 1, dijimos que las emociones fueron dadas por Dios. Número 2, ¿por qué Dios nos dio las emociones? Número 3, no nos deben dominar, pues fuera de control destruyen y destruyen a otros. Número 4, no nos deben condicionar las emociones para hacer lo que Dios nos pide. Número 5, las emociones pueden ser manipuladas. Las emociones pueden ser manipuladas, escucha muy bien, por otros hombres y por Satanás. Esto es bien importante. Las emociones son controlables, manipuladas, inducidas por poderes muy grandes que siempre han existido, pero yo creo que en el tiempo presente más: Satanás y otros hombres. Cuando me refiero a otros hombres, te doy un ejemplo: la publicidad. La publicidad es tremenda. De hecho, la palabra emoción, vale la pena hacer este comentario. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa literalmente lo siguiente: lo que te hace sentir y hacer. Eso significa en la palabra original en latín de emoción. Una emoción te provoca un sentimiento y afecta tu voluntad, por lo tanto tu conducta. Eso es una emoción, lo que te mueve a sentir algo y por lo tanto a hacer algo. Y no es cierto que la publicidad excita nuestras emociones, a eso apunta. Es lo primero que quiere tocar. Aquí tengo dos comunicadoras, una mercadóloga y una comunicadora que estudian eso. ¿Y qué es lo que trata de excitar la publicidad, la mercadotecnia? Las emociones.
principalmente. Claro, te van a tratar de comunicar las bondades de un producto, lo útil que va a resultar para ti poseerlo, es verdad, pero eso es secundario. Lo más importante es que toque tus emociones, porque conquistando tu emoción tiene tu voluntad y por lo tanto tu dinero. ¿A qué apunta la publicidad? La publicidad nos va a dar mensajes para llegar a una falsa conclusión. Lo necesito. ¿Lo necesito para qué? Para sentirme bien. Me hace ver más guapo, más guapa. Me cae muy bien la prenda. Me da mayor estatus. Me da más felicidad. El hombre ha aprendido esta verdad. Alguien ubicó en el tiempo acerca del poder de la publicidad y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Y ahí han encontrado muchos principios que descubrieron o redescubrieron esos genios de la comunicación que estaban al servicio de Hitler. Y ellos observaron que un argumento repetido todos los días, una y otra vez, aunque fuera mentira, se acababa convirtiendo en verdad. Y ellos descubrieron que si manipulaban las emociones de un pueblo, lo podrían tener en sus manos. Y te pregunto, ¿no lo lograron? ¿Cómo convencieron a millones de alemanes que siempre han sido una sociedad culta, educada, preparada? ¿Cómo convencieron a matar a millones y millones de judíos y de europeos? Y hay por ahí un reporte que leí en la semana que sí me hizo muy interesante. No tengo el tiempo para comentarlo como debiera hacerlo, pero Hitler descubrió que su gran influencia sobre esa sociedad alemana consistió en su capacidad de manipular sus emociones. Así es que las emociones son manipulables. Yo creo que aquí conviene, como hijos, como pueblo de Dios, tener siempre muy presente la palabra del Señor, que nos da argumentos para resistir eso y para protegernos, como por ejemplo Primera de Juan 2, 15 y 16. Es un pasaje que les comento, su servidor con mucha frecuencia tiene que tenerlo bien presente y usarlo para guardarme de ciertas malas decisiones, especialmente en las compras. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero quiero comentar el 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y creo que la nueva versión viviente o la nueva traducción viviente, la edición bíblica, nueva traducción viviente, creo que nos traduce muy claro el versículo 16. Lo voy a leer. El versículo 16 nuevamente de la nueva traducción viviente dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, un deseo insaciable por todo lo que vemos y un orgullo por nuestros logros y posesiones. Esto lo sabe Satanás y lo saben los publicistas. Las emociones pueden ser manipulables muy fácilmente. Satanás, por ejemplo, emocionó a Eva. Usó argumentos para convencerla de que Eva podía tener un conocimiento igual a su creador. Y le fascinó esa propuesta. Tan se emocionó Eva que cometió terrible desobediencia y le vendió seguramente un argumento similar o igual a su esposo, quien también cedió ante ese argumento falso de Satanás. Pero algo tuvo que provocar en ellos para que desearan desobedecer a Dios. Satanás, por ejemplo, emocionó a David para llevar a cabo un censo que estaba fuera de la voluntad de Dios. David censó un día al pueblo y censó a su ejército. Y dice la Escritura literalmente que fue Satanás quien sembró esa idea en David. Así lo dice en el libro de Crónicas.
Y es que en el fondo David estaba emocionado, se deleitaba, tenía orgullo por el gran ejército que tenía bajo su dominio, bajo su liderazgo, y un pueblo que se le sometía. ¿Cuál era el peligro de hacer esa consideración y sentir placer en ello? Que olvidaba que el que lo guardaba y a su pueblo y les daba las victorias era nuestro Dios. Así es que Satanás y muchos hombres con una capacidad económica enorme pueden engañarnos, tentarnos, dominarnos a través de nuestras emociones de mil maneras. ¿No dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar? Te comparto una sexta verdad acerca de las emociones, y creo que la sexta y la que viene, la séptima, creo que son las más importantes. Sexta verdad acerca de las emociones: Dios nos da capacidad para dominarlas y conducirlas. Si Dios nos dio las emociones, no nos mandó, permíteme una expresión coloquial, no nos mandó a la guerra sin fusil. Nos da poder para dominarlas y conducirlas. Esto es muy importante. Lo siguiente que comentaré es una de las grandes verdades de la Escritura y particularmente del Nuevo Testamento. Dios nos ha devuelto a sus hijos y a sus hijas la libertad y nos ha devuelto la voluntad. A través de la salvación el Señor nos dio libertad y nos devolvió el ejercicio de una voluntad. No quiero cometer aquí una repetición indebida, pero Dios nos devolvió la libertad para ser libres, libres para decidir. Sí, el Señor nos ha librado del pecado y de Satanás. Por lo tanto, somos libres para decidir. En 2 de Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿De qué nos dio Dios espíritu? Nos dio espíritu de poder. Hijo, hija de Dios, sí podemos. Sí podemos. Tenemos espíritu de poder, el espíritu de Dios. De alguna forma misteriosa todavía para nosotros, ligado, vinculado a nuestro espíritu, los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Nos ha dado el Señor espíritu de amor. Y el amor, dice la Escritura, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona, es paciente, es comprensivo, no se mueve por emociones. Es lindo cuando al amor lo acompañan emociones placenteras. Sin embargo, el amor está por arriba de ello y nos ha dado el Señor espíritu de, subraya esa última expresión, dominio propio. Se lo he dicho muchas veces, que algunos han interpretado o leído, mejor dicho, leído mal este versículo y piensan que Dios nos dio dominio propio. No, leamos bien. Dice dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el dominio de sí. ¿Tú quieres saber lo que eres ahora en Cristo Jesús? Lee la Biblia, pero especialmente lee el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos describe a los hijos y a las hijas de Dios, los atributos que Dios está formando, la herencia que nos ha dado en Cristo Jesús, como he venido diciendo, de dónde el Señor nos ha sacado y librado, pero también las capacidades que ha depositado en nosotros. Y repito, somos libres y tenemos poder, no para que las emociones nos controlen y dominen, menos, mis hermanos, manipuladas por Satanás y por otros. Somos libres para dominarlas, para conducirlas. Romanos 6, 12 al 14 es un pasaje bien importante. Miren, le voy a hacer una confesión, o no sé si la palabra confesión sea la correcta, pero sí es seguro una observación. El siguiente texto son de los textos que casi ya no se predican en las iglesias, pero que describen muy bien lo que somos ahora en Cristo Jesús. Vamos a leerlos. Romanos 6, 12 al 14. Empieza esta declaración con una
ordenanza divina. No es un buen deseo, no es una buena sugerencia que hace Dios, es una orden. No reine, no gobierne. Pues, ¿quién? El pecado en vuestro cuerpo carnal. Entonces los hijos y las hijas de Dios tenemos el poder divino para vencer el pecado y por ende que seamos dominados por emociones equivocadas, erróneas, destructivas. Dios dice que sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que tú voluntariamente obedezcas a ese cuerpo mortal en desorden, quizás afectado por emociones destructivas, para que no lo obedezcas en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia, digamos, tiene un significado muy específico, pero para entender mejor esa palabra concupiscencia, diremos lo siguiente: malos deseos. Los malos deseos, las malas pasiones que batallan en nuestro ser. Eso es concupiscencia. Versículo 13: ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien preséntate a Dios como vivo entre los muertos. Preséntate a Dios como vivo entre los muertos. Por cierto, esta frase de presentarse a Dios como vivo entre los muertos fue una declaración que impactó a aquel gran misionero a la China de finales del siglo XIX y principios del XX, Hudson Taylor. Él fue llamado a las misiones a China y llega a China y imagínense todos los desafíos que implica para un misionero empezar a evangelizar un país con otro idioma, con otra cultura y tan lejano al suyo. Y él empezó a tener problemas emocionales. Satanás lo acusaba, no era efectivo en lo que estaba haciendo. Y un día, meditando en este pasaje, en Romanos 6, versículo 13, esa expresión, presentarse a Dios como vivo entre los muertos, ¡pum!, le pegó a su corazón. Y dijo: wow, yo soy el único vivo en medio de tantos muertos. Tengo una responsabilidad que asumir, llevarles el evangelio que les puede dar vida. Qué padre es la palabra de Dios, ¿no les parece? Bueno, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero hermana, ¿por qué hizo esto? Ay, es que la debilidad del pecado. Pero mi hermano, ¿por qué hiciste esto y aquello? Eso no estuvo bien. Ay, es que el poder del pecado terrible. No. Entonces, o de plano, alguien no ha sido tocado por la redención del Señor, o sigue siendo un bebé espiritual y no ha querido crecer en los caminos del Señor, y no ha entendido y aceptado que Dios dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, los hijos y las hijas de Dios, pues no estamos bajo la ley. Ya nada nos acusa, nada nos limita, nada nos condena. Ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia es la capacidad dada por Dios para sobreponernos al pecado. Es un obrar del Espíritu Santo. Así es que he venido diciendo en este punto que Dios sí nos da capacidad para dominar y conducir nuestras emociones. ¿Y qué decir de un pasaje que tanto aludimos y que deberíamos tener más presente en nuestras vidas, los hijos y las hijas de Dios? Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23. Aquí está la descripción. Yo hablaba de ese momento de identidad. Aquí está la descripción de lo que Dios quiere que seamos, sus hijos y sus hijas. Pero no solamente quiere que lo seamos, lo podemos ser. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Estamos hablando hoy de emociones. Y mira, algunos de estos atributos están bien vinculados a emociones buenas. Amor, gozo. ¿Qué es el gozo? ¿No es un deleite superior ajeno a las circunstancias favorables o desfavorables? Es un estado que pasa incluso por las emociones, que no se dejan conquistar, dominar, manipular por lo externo o por otros, sino que es el Espíritu Santo el que está obrando ahí. Gozo.
un deleite especial, una paz sobrenatural en el corazón del creyente que se sabe seguro en Cristo Jesús. Paz. ¿No es la paz, en cierto sentido, la ausencia de angustia y de guerra, sobre todo interna? Paciencia, benignidad, la bondad. Mis hermanos, la bondad no solamente implica un hecho bueno, concreto, dirigido hacia alguien. La bondad también se siente. La bondad de otro hacia mí se experimenta en una mirada, en un gesto, en una acción física. Abarca emociones. Y la fe, mansedumbre y templanza, otra vez ahí, dominio propio. Así es que en este punto de las emociones que yo estoy comentando, Dios nos da capacidad para dominarlas y conducirlas. Es contundente la verdad bíblica sobre ello. Y gracias a Dios que un hijo o una hija de Dios puede ser esto y puede saber que no es dominado más por emociones fuera de control, sino Él es capaz de dominarlas y conducirlas para que, como hace un momento dijimos, se encuentre más placer y deleite en Dios y en las cosas buenas que Él frecuentemente nos da. Y número 7, verdad acerca de las emociones. Y es importante concluir el mensaje de hoy con esto: ¿cómo lidiamos con las emociones? ¿Cómo administrarlas, dominarlas, aprovecharlas para nuestro favor? Y no hay fórmulas. La Biblia no presenta fórmulas en prácticamente todos los temas, pero sí da consejos certeros muy prácticos. Y yo te propongo estos 4 consejos para lidiar con las emociones. Número 1, aceptar que se tiene tal o cual emoción fuera de control. Y hago una observación. Cuando yo digo cómo lidiar con las emociones, estoy refiriéndome a las emociones negativas, a las que se ponen fuera de control y nos pueden dañar, a las que dañan a otros incluso. ¿Cómo lidiar con esa clase de emociones? Como la ira, la ansiedad, la tristeza, la angustia, el rencor, el odio, los celos, la envidia. La lista es interminable. ¿Cómo lidiar entonces con esa clase de emociones? Número 1, aceptar que frecuentemente soy dominado por tal o cual emoción negativa. Aceptarlo. Y en esa aceptación también nombrarlo. Sí, ser honesto con uno mismo. Si no es uno honesto consigo mismo, es difícil avanzar hacia otro escenario de honestidad con otra persona o con Dios. Yo tengo este problema. Frecuentemente me domina la ira. Frecuentemente me encuentro en estados de suma y profunda tristeza. Frecuentemente estoy atrapado por la ansiedad. Paso número 1, elemental. Número 2, si podríamos decirlo así, ¿verdad? Como pasos. Número 2, trata de identificar la causa. Trata de identificar la causa. ¿Qué es lo que te hace ser un cerillito, como decimos los mexicanos? Que nada más le raspas tantito y enciende. Y luego con malas actitudes e improperios verbales. Bueno, ¿qué puede ser eso? ¿Debido a qué? ¿Malas experiencias que tuviste en el pasado? Puede ser orgullo, hay que reconocer que puede ser a veces la ira descontrolada una expresión de que yo quiero imponer mi voluntad y mis criterios y argumentos sobre otros. ¿Por qué? Pues porque así soy yo y yo tengo la razón. Malos hábitos, puede ser también un asunto de malos hábitos. Desde pequeñito aprendiste que con esa conducta obtenías lo que querías, la viste provechosa y se formó en ti, es parte de tu vida ahora. La impotencia también puede ser otra causa de ciertas malas emociones, de no poder hacer lo que se quiere o se necesita. Ahora mismo en esta pandemia, platicado con algunas personas, me dicen, tengo mucha frustración desde el hecho de que no puedo salir con la libertad que antes salía y al lugar que yo quería. Y eso me produce enojo, ira, ansiedad. Así es que, si lo pudiéramos decir así, ¿verdad? Pasos para lidiar con las emociones. Número 1, aceptarla, identificarla claramente. Número 2, identifica la causa. Identifica la causa. Aunque te he de decir algo, yo he llegado a esta conclusión: la causa
principal de que las emociones nos gobiernen, las malas emociones, tienen que ver necesariamente con mi poco conocimiento de Cristo y con una voluntad que no termina de rendirse a Él. Ya, si querías el dedo en la llaga, de eso se trata. En los hijos y las hijas de Dios, en un cristiano, una cristiana, cuando eres gobernado, dominado por malas emociones y por ende eres llevado a hacer malas conductas, de las cuales a veces acabas arrepintiéndote y te duele porque ya dañaste a otras personas, tomaste malas decisiones, se debe principalmente a esto: poco conocimiento de quién es Cristo, de la persona de Cristo, y no acabas de rendir tu voluntad a Él. Eres un tipo de creyente parcial, o generalizando, pues somos creyentes parciales, pero eso no nos lleva muy lejos. Tercero, dijimos, ¿verdad? Número 1, acepta, nombra, identifica. Número 2, ¿cuál es su causa? Número 3, pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios. Hemos dado ejemplos hace un momento de que en la angustia, en la tristeza, en la depresión, en el enojo, los obreros de Dios, los siervos de Dios, lo refiere la Escritura, acudían al Señor: ayúdame. Confiesa a Dios, pide ayuda a Dios y pide ayuda también a otros. Porque hay luchas, mis hermanos, que no las debemos dar solos, aislados. Porque eso, cuando no encontramos la solución, produce más frustración y es más doloroso incluso. Así lo dice Santiago capítulo número 5. Aconseja el apóstol Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que sean sanados. Qué interesante. Cuando uno habla los conflictos que tienes, los pecados que has cometido con otro, con otra, y por supuesto dando por sentado que es una persona madura, discreta, ¿verdad? Por supuesto. Dice que es el proceso mediante el cual empieza la sanidad emocional y por supuesto espiritual. Pide ayuda a Dios y pide ayuda a otros. Y número 4, la más importante: no dejes de usar la espada poderosa, la espada vencedora, la matademonios y la dominadora de tu persona y por ende de tus emociones. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Quiero terminar esta mañana con 2 ejemplos de emociones que frecuentemente producen conflicto en los seres humanos: la ira y la ansiedad. Y no voy a tomar mucho tiempo en eso, no se preocupen, pero trato de aplicar estos como tipo pasos que estoy proponiendo en mi último punto. El último aspecto que estoy considerando de el tema de las emociones en cuarentena es: ¿y cómo lidiar con las emociones, especialmente las negativas? He venido diciendo: número 1, acepta que tienes ese conflicto, tienes ese problema. Número 2, identifica su causa. Número 3, pide ayuda a Dios y a otros. Pero número 4, usa la palabra de Dios. Hablemos un poco de la ira. Soy una persona iracunda, las cosas no son como yo creo que deben ser y eso me hace explotar y vociferar e imponerme a la fuerza. Bueno, ten cuidado con eso, porque en ello te vas a hacer daño tú, vas a dañar relaciones, vas a dañar a personas y además estás bloqueando tu conexión con Dios. Así lo dice la Biblia: la ira no obra la justicia de Dios. Bueno, entonces ya, soy iracundo, es cierto, me vence fácilmente la ira. Bueno, ya la identifico. ¿Qué puede ser su causa? Sé honesto contigo mismo. Es que estoy frustrado. Ah, bueno, pero ¿por qué estás frustrado? Es que soy orgulloso, yo quiero imponer mi criterio siempre. Bueno, reconócelo, es un problema de orgullo. Es que me gana la ira, la fuerza. Entonces no tienes dominio propio. Esas son las causas. Háblalo con Dios. Señor, ayúdame, mira, no te he rendido este aspecto de mi ser, contrólalo, domínalo, gobiérnalo, pero además lo abro con otro: oye, dame retro, necesito.
Y además es bueno que como cuerpo de Cristo frecuentemente, con un espíritu correcto, estemos haciendo observaciones de algunos hermanos. Oye, hermano, fíjate que observé esta conducta en tu vida. Estuvo mal como le hablaste a tu mujer. Mira, creo que fuiste injusto con tu hijo. Mira, creo que le hablaste indebidamente a ese hermano. Parte de la riqueza del cuerpo de Cristo pasa por esa retroalimentación. Entonces háblalo con Dios, háblalo con otros, pero usa la palabra. Usa la palabra. Sin la palabra va a ser imposible, diría yo. Usa la palabra. En torno al tema de la ira, ¿qué dice la palabra? Enójate, pero no peques. Eso dice la Biblia, Efesios capítulo número 4. Enójate, pero no peques. Vale la pena ir a ese pasaje. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Efesios capítulo número 4, versículo número 26 y en adelante, por favor. Ya vamos concluyendo esta mañana. Efesios 4, 26. Airaos. Es una emoción, la ira. ¿Te puedes enojar, cristiano? Claro que sí. La ira es necesaria. Ante la injusticia, ante el abuso, ¿cómo no airarte? El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo cuando sacó a los mercaderes del templo. Bueno, pero, como Dios nos conoce, porque Dios nos hizo, cuidado, hay un límite en la ira. No peques, la ira te puede llevar a cometer pecado. ¿Qué tipo de pecados? Mira cómo dice el versículo número 31. Son ejemplos de lo que puede producir el enojo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. La ira descontrolada genera otro tipo de emociones y de acciones. Sin la palabra no la podemos hacer. ¿Qué otra cosa dice la Biblia acerca de la ira? A ver, chicos que están aquí. La blanda respuesta calma la ira. Entonces los mexicanos no estábamos tan equivocados cuando dijimos: calladito te ves más bonito. Cuando tú sabes, te conoces, que tienes ese volcán dentro de ti que está a punto de explotar por alguna situación, mira, la boca. Y tanto hemos hablado aquí en la congregación del uso de la boca, porque en la boca hay poder para vida y para muerte. Entonces es usar la palabra. Otro ejemplo rápido, la ansiedad. Estoy ansioso, estresado, angustiado, temeroso. Bueno, ese es el problema, acéptalo. ¿Cuál puede ser su causa? Hay incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro. Temo fracasar. En realidad, en el fondo, y esto también se ha comentado mucho, que el temor, el miedo y ese tipo de sentimientos, la angustia, son producto de nuestra falta de confianza en Dios. ¿Y por qué confiamos tan poco en Dios? Porque no lo conocemos. Que Él es fiel, que Él es suficiente, que tiene control de todo y de mi vida. Pero eso se nos olvida. Bueno, pero esa es la causa. Háblalo con Dios. ¿Qué mejor consejo Pablo nos dio ahí en Filipenses, capítulo número 4? Filipenses 4, versículos del 6 al 8. Por nada estés angustiado, ansioso. En nuestra versión bíblica se usa la palabra afanoso, pero esa palabra significa angustia, ansiedad, temor, preocupación. Por nada estés afanoso, más bien ora a Dios. ¿No dices el versículo? Más bien ora a Dios con toda oración y ruego, acción de gracias. Y producto de esa búsqueda de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el texto? Versículo número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tu pensamiento en Cristo Jesús. Pero versículo 8, para entrar en la paz de Dios, por eso digo la importancia de la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo que tenga que ver con las virtudes, y si es digno de alabanza, ahí enfoca tu mente. Sí, porque, y será otro tema que hablaremos otro día, somos lo que pensamos. Sentimos, reaccionamos de acuerdo al pensamiento gobernante que estoy teniendo dentro de mí. Y por eso el apóstol Pablo dice: mira,
Cuida tu pensamiento, observa lo que oyes, lo que ves, lo que recibes y enfócate en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo que tenga virtud. De eso nútrete, en eso enfócate y tu vida se va a llenar de eso y por consecuencia tú vas a actuar de esa manera. ¿Y dónde quedaron las emociones negativas? Dominadas, controladas. Así es que, mis hermanos, en esta pandemia tenemos, dentro de tantos retos, uno adicional: el no dejarnos dominar por malas emociones, mucho menos por pasiones desordenadas. Al contrario, saber conducirlas para lo que Dios las creó, porque muchas de ellas son excelentes. ¿Qué haríamos sin esas lindas emociones? Repito, que nos hacen disfrutar del Señor, deleitarnos en Él, experimentarlo. Pienso un momento que no podríamos obedecer el mayor mandamiento de la palabra de Dios si Dios no nos hubiera dado emociones. ¿No dijo el Señor? El mayor mandamiento, el grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo. Y en ese todo dice tu corazón. Y por la Biblia sabemos que el corazón es el asiento, entre otras cosas, de las emociones. Qué lindo entonces saber que Dios nos hizo como nos hizo para deleitarnos en Él, en las cosas buenas que nos ha dado, en las relaciones que tenemos, en apreciar, gozarnos con el producto, fruto de nuestro esfuerzo diario. Y aunque nos cansemos y a veces implique sacrificio, cuando se ha hecho la tarea bien, a conciencia, con responsabilidad, con excelencia, dentro de uno hay una satisfacción especial que no le imparte otra cosa. Sí, las emociones, mis hermanos, bien dominadas, o mejor dicho, bien conducidas, pero dominadas por el Señor mismo en nosotros, entonces nos enriquecen. Y como dijimos, tanto las negativas, por supuesto, destruyen. Pero algo muy importante, lo repito, Dios ya nos hizo libres y nos ha dado el poder para dominarlas. ¿Puedes en este momento identificar si hay alguna emoción negativa, dañina, que te está agobiando estos días? Yo te confieso que en las últimas semanas y con cierta frecuencia ha sido la ansiedad. De repente me quedo quieto a cualquier hora del día, especialmente en la noche, ya cuando todo está en paz en casa, apagada la luz de todas las habitaciones, y empiezo a sentir una ansiedad. Y digo: Señor, ¿pero por qué tengo esto? Esto no es normal. O sea, desde el punto de vista humano puede ser normal, comprensible, ¿verdad? La situación no está como para sentirse del todo bien, pero inmediatamente no está bien que sienta así, no es correcto. Yo creo que Dios no quiere esto para mí. Yo soy su hijo, mi vida está en sus manos. Entonces, si mi vida está en sus manos, tiene poder para guardarme. Y empiezan las consideraciones de la palabra. Sí, la Biblia dice que Él está conmigo, que aunque pase por ríos no me voy a ahogar, y si por fuego no me voy a quemar. Es promesa de Cristo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empieza uno, ¿verdad?, a usar la espada, la palabra. Y si es más intenso y uno discierne que es Satanás con un espíritu de temor que te quiere agobiar, pues ¿sabes qué es Satanás? La Biblia dice, Dios lo dijo, y es así. Tú no tienes parte ni suerte en mi vida más. A mí, a Dios me hizo libre de ti y de tus demonios. Y por cierto, me hizo libre del poder del pecado, que era la puerta que yo te tenía abierta para que me dañaras. Y empieza uno con esas consideraciones, ¿verdad? Orando la palabra, orando. ¿Y qué hace Dios? Empieza a impartir paz. Gracias a Dios que podemos saber estas cosas justamente porque la Biblia las enseña. Tómate un tiempo entonces para orar en casa y le pidas al Señor que te dé la comprensión, porque el poder ya lo tienes. Si el Espíritu Santo vive en ti, el poder ya está en ti.
Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos hizo para salir corriendo otra vez, huyendo, arrinconarnos. No, Dios nos dio espíritu de poder. Si puedes, mi hermano, mi hermana, si puedes en esa área que te domina, que te daña, que te duele, que afecta a otros. Tú puedes en el poder de Dios, porque hay un espíritu que todo lo puede, es el Espíritu Santo, y Él te da ese poder. Pero espíritu de amor, el amor acerca de lo cual la Biblia dice que también todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, pero espíritu de dominio propio. ¿Te das cuenta? Las grandes riquezas que Dios nos da cuando vivimos en Cristo Jesús. El dominio propio. Yo puedo dominarme. ¿Dominarme para qué? Para que salga lo mejor que Dios está haciendo en mi vida y bendecir a otros y disfrutar de ello. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado emociones para deleitarnos en ti y en las cosas buenas que nos das, pero para hacer bendición a los demás y para representarte a ti con dignidad en este mundo, en un mundo de ansiedad que cuando voltea a ver a la iglesia, ¿qué va a encontrar? ¿Ansiosos? ¿Temerosos, angustiados? ¿O va a encontrar hombres y mujeres llenos de gozo, de seguridad, que no tienen temor al futuro, que se saben resguardados por el alto refugio que es Jehová de los ejércitos? Cuando la iglesia, cuando el mundo, la sociedad llena de dolor, de carencias, de angustia, volteen a ver a un hijo o hija de Dios, a la iglesia de Jesucristo, ¿qué va a encontrar? ¿Egoísmo? ¿Codicia, avaricia, la mano que no se abre para bendecir? No, va a encontrar a dignos representantes de Jesucristo que se gozan, que se deleitan en hacer lo bueno, en dar, en bendecir. Si la iglesia de Jesucristo no refleja ahora mismo el carácter de Jesús, entonces yo pregunto, ¿y cuál es la esperanza que el mundo tiene? Decía un autor, el pastor Bill Hybels, el fundador de la Cumbre Global de Liderazgo: la iglesia sigue siendo la esperanza de Dios para el mundo. Sí, lo es, somos nosotros. Pero nosotros, una iglesia gobernada, rendida a Cristo, dirigida por el Espíritu Santo. Y esa es la vocación de la iglesia del pueblo de Dios. Yo espero pues, mi hermano, que en esta pandemia, en esta cuarentena, en este aislamiento, no sea un problema en tu vida el manejo de las emociones. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos has dado para meditar en ella. Dios, tú estás en el hogar de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y donde tú estás, Dios, hay paz, hay manifestación de amor. Hay hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la dinámica en este aislamiento en cada hogar cristiano debe manifestar a Cristo mismo en el centro del mismo. Y gracias que eso sí es posible, sí se puede. Claro que sí, porque te tenemos a ti. Y gracias por eso, Señor. Gracias, gracias. Recuerda, si estás en este mismo momento atacado, agredido por una mala emoción, identifícala, nómbrala. Trata de reconocer qué la está produciendo. Yo lo dije hace un momento, que todo se debe finalmente a poco conocimiento de Cristo, y que hay áreas de nuestra vida que francamente no están rendidas a Él. Pero ve a Cristo, acude a Él, habla con Él, ora a Él, pero vea la palabra. Vea la palabra, la poderosa espada del Espíritu. Gracias, Señor, te damos en este domingo. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Queremos concluir esta reunión, Señor,
exaltándote a través del canto, de la alabanza, reconociendo tus atributos. Atributos, Señor, que en tu bondad, en tu misericordia operan a favor de tu pueblo, de tu iglesia. Cantémosle pues al Señor así. Aleluya a tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Aleluya a tu nombre, papito precioso. Gracias, Dios. Señor, gracias, papito precioso. Yo sé que la vida no es un lecho de rosas y que Cristo Jesús dijo incluso que en el mundo tendremos aflicción, pero no terminó ahí esa declaración. Él dijo: pero confíen, confíen, confíen. Yo he vencido a ese terrible mundo que agobia, que cansa, que roba, que destruye. Ahí está Cristo en medio de nosotros, gobernando, reinando, impartiendo la vida abundante a los que creemos en Él. Padre, te damos gracias pues por esta hermosa reunión. Oramos, Señor, también que tú bendigas al dador alegre, que bendigas economías, finanzas del pueblo de Dios, del pueblo de Jesucristo. Oramos, Señor, también por una pronta recuperación económica en las naciones, en el mundo, que se recuperen las cadenas productivas, especialmente en nuestro país, Señor Jesús, y que en tu misericordia, porque no es otra cosa, es tu misericordia la que puede sacarnos adelante. Señor, sin embargo, es clara tu palabra, es contundente el consejo bíblico cuando se alude en la Biblia acerca del dar, de ofrendar, de diezmar. Y en Salmos 20 del 1 al 3 dice la Escritura: Jehová te oiga en el día del conflicto. Estamos en medio de un conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Necesitamos ser defendidos especialmente de Dios, o por Dios, mejor dicho. Te envié ayuda desde el santuario. Oh, cuánto necesitamos la ayuda del Señor, ahora y siempre. Y desde Sión te sostenga. ¿Qué verbos tan impresionantes dice aquí la Escritura? El Señor te oiga, el Señor te defienda, el Señor te envía ayuda, el Señor te sostenga. Pero el versículo 3: haga memoria de todas tus ofrendas y de tus holocaustos, tus votos a Dios. Que el Señor bendiga, multiplique, repito, al dador alegre, al ofrendador, diezmador, fiel al Señor, obediente a su palabra. Y que Dios se siga glorificando en medio de nosotros. Nuestras manos al Señor, diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén y amén. Y que tengas muy bendecida semana.
Qué gusto nos dio que nos hayan podido acompañar otro domingo más a nuestro servicio en línea. Que Dios les bendiga muchísimo y te recuerdo que si este mensaje habló a tu vida, no olvides compartirlo con otros para que sigamos impactando más vidas. Que Dios te bendiga.